Hola, yo soy Raquel y el día de hoy vamos a platicar de los libros que he leído últimamente. Puse la portada de la versión que está publicando Seven Seas en Estados Unidos del primer volumen de The Scum Villain Self-Saving System, pero me leí toda la novela completa. Este es el libro que me faltaba de leer de Mo Xiang-Tong-Xu, que pues es una autora que me gusta muchísimo. En mi canal, por ahí hice la reseña del libro de El gran maestro del cultivo demoníaco de Modao Sushi, que es un libro que me gusta muchísimo. También ya hice cosplay de los guardianes de Tianguan Shifu, de el, La bendición del oficial del cielo. Y este es el libro que me faltaba de ella, que además es su primer libro. Es el primer libro que ella publicó. Es un danmei, es una novela que originalmente fue publicada en episodios en chino, en internet, una web novela, digamos, nació de esa manera. Es un libro de transmigración. Es la historia de un chico Shen Yuan, que es súper fanático de las novelas, de las web novelas de Stallion Novel, que se llaman, que son como novelas de patos que tienen harems gigantescos. Normalmente suelen ser como de fantasía, pero hay de muchos temas, que básicamente es como la idea, ¿no? Es como el vato así, como todo chido, y tienen como sus harems y van consiguiendo a sus harems, y es como, pues, un tipo de historias que se cuentan mucho también. Y bueno, Shen Yuan es súper fanático de este tipo de historias, pero hay una historia en específico que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Algo del rey demonio, que Shen Yuan odia con todo su corazón. Así es súper hater de esta historia porque se le hace terriblemente mal escrita y la odia con todo su corazón. Entonces siempre está como criticándola y poniendo posts haters, pero aunque la odia la sigue leyendo y de hecho paga para tener el acceso a los episodios por adelantado. Y es como bien chistoso porque la historia empieza cuando él, haciendo un coraje por el último capítulo de esta novela que él está leyendo y que detesta, le da un ataque cardíaco y se muere. Y revive en el cuerpo del villano de la historia que él odiaba. El camino, creo que se llamaba El camino del rey demonio. Entonces despierta en el cuerpo de este villano, Shan Chinqiu, Shen Chinqiu, creo. No sé pronunciar los nombres. Despierta en el cuerpo de este personaje y pues dice, ah, caray, ahora soy el malo. Pero además hay un sistema que es como un poco como tipo videojuego que habla en su mente y que incluso le muestra pantallas y cosas así, que es el sistema de autosalvación de un villano y que le dice que pues su misión en este mundo es arreglar la historia y evitar que muera su personaje, porque en la historia original que él había leído, este personaje había atormentado tanto al protagonista que el protagonista se había vengado después de él, convirtiéndolo en un palillo humano, así le había rebanado las piernas y los brazos. Y entonces pues ahora tiene como que evitar, así hacer como las acciones para evitar llegar a ese destino. Pero eh, digamos que al principio el sistema no lo deja actuar fuera de personaje, poco a poco lo va a ir como dándole como más puntos y cosas que le permite hacer. Y está el protagonista de la historia original, que es Luo Binghe, que es un huérfano, un pobre huérfano al que siempre le iba todo mal y que había sido como siempre como súper torturado por su maestro, incluso por sus mismos compañeros, alentados por el maestro que era por su Shizun, justo como dijo Owo, que era pues originalmente el malvado y que pues ahora es el protagonista, ¿no? Que ahora es Shen Yuan, que ahora es Shen Qingqiu, y está pues tiene que como que cambiar las cosas. Y Lovingue, pues tiene la razón por la cual se llamaba como la historia del rey demonio. Lovingue se supone que en algún punto despiertan sus poderes demoníacos porque resulta que su madre era una guerrera, una cultivadora, pero su padre era el rey demonio. Entonces en algún punto se supone que la historia despierta esto y pues empieza como a amasar su harem gigantesco, pero pues aquí en esta historia el único, no va a haber harem, el único interés amoroso pues es el protagonista de la historia, Shen Kyu. Entonces, pues es una historia súper divertida, de pronto es como bien absurda en las cosas que ocurren. Fue la primera novela de Mo Xiang-Tong-Xu, entonces en su estilo sí se nota un poco
pues que no tenía tanta expertise al momento de narrar. También otra cosa es que en realidad pues yo no lo leí en chino, ¿verdad? Porque pues ojalá supiera chino, lo leí en una edición traducida, de estos benditos los fan, las traducciones fan. Pero sí, es como muy divertido y muy gracioso y es interesante también como ver la dinámica entre los personajes, porque de pronto sí es bien rara, la verdad, incluso incómoda, porque Lovinge se obsesiona muy cañón con su maestro. Entonces, no sé, es muy chistoso porque incluso tiene como muchas cosas de que yo originalmente no hubiera pensado que me gustarían de este tipo de historias, porque pues sí está un poco raro porque pues Lovinge era como su alumno y la relación se pone, tiene es súper celoso y tiene como un temperamento muy extraño. Entonces hay como cosillas así, pero como que se ve como balanceado por el humor y por las cosas, la manera en la que pues te va como contando todo. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho, yo lo disfruté mucho, me reí mucho. Definitivamente de los 3 libros de Moshan es el que menos me gusta, pero igual lo disfruté mucho. Y además hay una pareja secundaria, porque todo este tipo de novelas, los Danmei, tienen una eh, característica, por lo general, es que tienen extras. Una vez que se terminan de publicar la novela, las autoras a veces publican como capítulos extras que complementan la historia, que a veces son como momentos en los que ocurrieron, a veces incluso son como fanfics, autofanfics, universos alternativos y cosas así. Y hay como extras de esta otra pareja secundaria que hay en el libro y que son muy, muy preciosos. Entonces está bien padre este libro. Sí lo recomiendo mucho, la verdad, de leer. Es genial. Creo que recomendaría que fuera como el último de leer de la autora. No sé. Quizás es solo porque como yo fue el último que leí. Siguiente. La guía del caballero para el vicio y la virtud de Mackenzie Lee. De este libro hablé justo en el stream del miércoles pasado, en el stream sobre piratas. Es la historia de un morro, de un noblecito inglés que, bisexual, que es un desastre en la vida, que siempre, o sea, es un coqueto y un fiestero y le encanta como la buena vida. Y está enamorado de su mejor amigo de toda la vida, pero pues como es así, como que no sabe cómo pues decírselo a su amigo y emprende un viaje que es como un tour por toda Europa al que lo manda sus padres, que pues va a terminar con su amigo yéndose a otra escuela y como digamos separándose. Al viaje también lo va acompañando su hermana, Felicity, que yo la amo, es un personajazo, aunque pues se llevan mal, pero es un personajazo. Y pues hacer como el plan, ¿no? Hacer como el tour para que fuera como ya como la despedida a la buena vida, porque ya después pues el muchacho tenía como que cuadrarse y hacer bien las cosas, o si no el padre lo iba a desheredar. O dice la buena vida y la poca vergüenza como debe ser. Así mérito es. Entonces, supuestamente este era el plan, pero a partir de que el muchacho es que se me olvida su nombre, se roba un objeto del palacio de uno de los, del duque de Borbón, se roba un objeto y empiezan pues a ser perseguidos y además pues descubren que este objeto le pertenecía a un alquimista y pues deciden llevar este objeto al alquimista y bueno, pues van a como a verse envueltos en toda una aventura, en un misterio y pues en como varias cosas que tienen que ver como con esto, al mismo tiempo de que el muchacho de buena vida y poca vergüenza, pues va a ir como también como aprendiendo que se puede ser así, o sea, se puede vivir así, pero también pues teniendo como cierta responsabilidad afectiva con los que te rodean y pues al mismo tiempo que pues también va viéndose como la relación con su amigo. Con su amigo, porque pues aparentemente pues a su amigo quizás corresponde sus sentimientos, pero pues quién sabe. Está muy bonita. Y hay piratas. La portada del libro de inglés, de ejercicios de inglés, es el libro de Siempre con mis amigos de Ana María Machado. Este es un libro que igual leímos en Libros Bifortipos y que se me hizo bien malo. No tan malo como el de Tormenta, honestamente, sí fue un libro que disfruté bastante más. Eh, es una historia como muy sencilla de una chica, de una niña, una adolescente. Es que es bien chistoso porque se supone que es una adolescente,
pero yo al momento de estarlo leyendo siempre me imaginaba como una niña más pequeña porque la manera en la que se expresa y como todo me daba más como esta sensación. Se está como platicando acerca de su amistad con su mejor amiga y cómo la conoció y cómo las cosas que hacen y como su historia como de pues que va a la escuela y que tenía otra amiga que se burlaba de ella y así como todas las historias. Pero, ay, no sé, o sea, ya de este libro ya como que me quejé mucho en su momento porque se sentía como una especie como de panfleto de cómo debe ser la amistad, pero de cómo ve la amistad pues la gente como extrovertida. No sé, no me identifiqué mucho con la historia y me desesperó como este lado que se era como de, es que la amistad debe ser así y no sé, no sé. También como la manera en la que como que retrata la adolescencia, pues también como que pues cada quien, ¿no? Estuvo interesante porque esto pues lo comentamos en grupo igual y pues hubo unas que sí les resonó muchísimo la historia de esta chica y a otros pues no tanto, ¿no? Pero sí, también se me hizo bien aburrido, también ya mi cerebro lo está olvidando lentamente. Su cuerpo y otras fiestas de Carmen María Machado. Este es un libro de cuentos que están buenísimos. Podrían considerarse de terror los cuentos, honestamente. Y algo que me gustó mucho de estos cuentos es que, bueno, la autora, no sé si es lesbiana o es bisexual, pero como que refleja mucho creo que es bisexual, sí, porque tiene como cosas interesantes, también son cuentos que hablan, bueno, que tocan como ciertos tópicos que podrían ser como muy incómodos, porque hablan muchas como cuestiones como de la sexualidad, hay un cuento que habla de los feminicidios, hay un cuento que habla como mucho como de esta idea de como de los trastornos alimenticios, hay como un cuento en el que las mujeres literalmente se están volviendo invisibles. Muchos de los cuentos también tienen como reflexiones alrededor de la maternidad y así como que un montón de temas que pues pueden generar cierta incomodidad en la manera en la que lo cuenta, pero lo hace fabulosamente. O sea, el primer cuento, o sea, incluso me gustó tanto, digo, también es más reciente a otros libros que ya he mencionado antes, apenas lo terminé hace como un mes, pero me acuerdo de todos los cuentos, o sea, todos los cuentos se me hicieron como súper memorables y es bien poco común que en una antología pase eso. Pero en este libro no, o sea, este libro todos los cuentos están increíbles. El primer cuento es acerca de una mujer que tiene un lacito en el cuello y este cuento pues también habla como mucho, es justo de estos libros que, digo, de estos cuentos que hablan como mucho como de la sexualidad y de la manera como libre de la protagonista que tiene y de la manera en la que se abre completamente a su esposo y siempre pues le da todo, menos el secreto de su bandita en el cuello. Y este cuento además me gustó mucho porque habla de leyendas urbanas, toca mucho el tema de las leyendas urbanas y de como historias que se cuentan en la calle y cosas así, al mismo tiempo que te está contando la historia de esta mujer, entonces está bien bonito también. El segundo cuento es un cuento que se llama Inventario, que es un cuento que habla acerca como de una especie como de plaga, de una epidemia, pero la manera en la que te va contando la historia es a partir de hacer una lista de las parejas que ha tenido esta protagonista. Hay otro cuento que creo que fue mi favorito, es el cuento más largo. La manera en la que lo cuenta es como si fueran como los resúmenes, la sinopsis de los de episodios de La Ley y el Orden. De hecho, al principio te dice, ¿no? Así como está esta serie que es La Ley y el Orden y están estos personajes que tienen los nombres de los protagonistas de la serie de La Ley y el Orden y te va como contando como los resúmenes de los episodios, de como qué va pasando. Y algunos de pronto como que sí tienen que ver, pero de pronto empieza como a desarrollar toda una historia alrededor de los crímenes que van resolviendo, que normalmente son crímenes de asesinatos a las mujeres, y va metiendo elementos sobrenaturales porque a la detective de pronto estos fantasmas de estas chicas que encuentran sin nombre, además, que no saben quiénes son, se le van apareciendo en su casa con campanillas en los ojos, la ciudad empieza a sentirse que se mueve, o sea, es como una cosa loquísima de cómo se va a ir, como tener que ir resolviendo como todas las cuestiones sobrenaturales, pero contándolo como de esta manera, entonces está increíble, está súper original, yo nunca había visto un cuento de esta manera y me encantó. Sí, tiene otros más, pero me puedo aquí eternizar con los cuentos. El punto es que
Muy, muy bueno este libro de cuentos, lo recomiendo muchísimo. Y luego leí otro libro de cuentos, nada más que estos son de ciencia ficción y son de varios autores. Es El tercer mundo después del sol, está editado por Rodrigo Bastidas Pérez. Y pues son varios autores de Latinoamérica que escriben ciencia ficción. En esto sí me pasó lo que mencionaba un poco. O sea, hubo cuentos que me gustaron. Hubo un cuento que me gustó muchísimo, que es el cuento que escribe Gabriela Damián, que quizás me gustó mucho porque yo conozco a la autora y me gusta siempre todo lo que hace. Pero además la historia, les juro que la sigo pensando. O sea, no todos los días, pero a ratos me acuerdo de su historia porque es una historia acerca de una bióloga que empieza a investigar una flor que la conecta con el tiempo. Loquísima ese cuento, está súper súper bonito. Y cosas así. Luego también hay otros cuentos que también me gustaron mucho. Pero en su mayoría yo creo que como el 70% de los cuentos se me hicieron bastante, pues, no malos, pero pues tampoco buenos, solo existen. Igual está cool conocer como lo que se está escribiendo y además, bueno, pues todos estos autores escriben otras cosas que sí me da curiosidad leer, pero sí, en general no fue como mi hit. Y el último libro que leí fue La Rueda Celeste de Úrsula K. Le Guin. Es un libro súper, súper, súper bueno. Bueno, todos los de Úrsula yo la amo muchísimo. Es de mis autoras favoritas. Este es un libro de ciencia ficción que yo creo que yo recomendaría que fuera incluso como uno de los libros con los que podrías empezar a leer esta autora. Para empezar es autoconclusivo, es como muy sencillo en lo que está contando, pero tiene absolutamente todo lo que la hacen a ella, o sea, todas sus cosas que suele tener sus historias lo tiene. La Rueda Celeste es la historia de un hombre llamado George Orr, tiene un problema del sueño y es básicamente que él no quiere dormir, no quiere soñar, porque por alguna razón sus sueños, cuando sueña de manera efectiva, o sea, cuando duerme bien y sus sueños son lo suficientemente profundos, se vuelven realidad y modifica toda la realidad. Entonces, el único que se da cuenta de que esta realidad está siendo modificada es él. Para todo el resto del mundo no hubo ningún cambio, siempre fueron las cosas así. Y consume pastillas para dormir, pero pues lo descubre la policía y lo mandan a terapia obligatoria. Y su doctor, el doctor Haber, pues se da cuenta de que efectivamente no está mintiendo, de que la realidad la modifica por alguna razón el hecho de que él esté en el antes y en el después y que le induzca los sueños, pues también es consciente de que está habiendo un cambio, ¿no? En la realidad, porque recuerda la realidad anterior. Y empieza a utilizar los sueños de George a su favor, para cambiar las cosas como él quiere cambiarlas. Está muy, muy interesante este libro porque como que plantea como una serie de futuros posibles, una serie como de posibilidades de estos como mundos, bueno, de estas como realidades que va alterando George Orr en sus sueños por culpa de Haber, que pues digamos son como cuestiones que como seres humanos nos hemos planteado mucho, ¿no? Cómo hacer el mundo mejor. Y está como interesante porque pues empieza a cambiar esto y pues George obviamente se da cuenta de que está tratando de utilizar, o sea, que lo está utilizando y pues entra pues en un conflicto muy grande porque no puede dejar las terapias y al mismo tiempo pues ya tampoco quiere estar con Haber, ¿no? Entonces como digamos el conflicto principal en la historia, pero pues te va como contando pues todas estas como realidades en las que va pasando y también pues como toda la cuestión de esta cuestión de los sueños, de las realidades, de las posibilidades, de qué es el bien y de qué es el mal también un poco, porque es como Haber está cambiando el mundo supuestamente para bien, pero realmente tanto es realmente el bien, ¿no? O sea, que está como muy desdibujada aquí la ética y no sé, está bien, bien, bien interesante como todo lo que va contando y todo el tiempo quería abrazar a George, así todo el tiempo era como de pobrecito, el único que quería era dormir, o sea, de verdad, el único que él era quería dormir sin tener consecuencias, o sea, sin despertar y darse cuenta de que por accidente, porque había soñado algo, había, no sé, cambiado algo importante. Entonces, está muy interesante el libro y me gustó muchísimo. Y pues hasta aquí son los libros que leí en abril. Que tengan una muy linda semana y mágicas lecturas. Bye.